Hola amigos, bueno, este es un video en el cual vamos a analizar un poco algunas consecuencias del eclipse de luna en Tauro. El eclipse de luna en Tauro se produjo el día 28 de octubre y fue una luna llena en Tauro, que fue un eclipse lunar. Y para los antiguos, los eclipses lunares tenían menos fuerza que los solares, pero las consecuencias aparecían, digamos, con más anticipación que los eclipses solares, es decir, pocos días después del eclipse o pocas semanas después del eclipse empezaban a ver consecuencias del eclipse. Y el eclipse ocurrió en el primer decanato de Tauro, es decir, la luna estaba a los 5 grados de Tauro, y el primer decanato de Tauro está regido por Mercurio, ¿no? Entonces la interpretación que daba específicamente el astrólogo Rafael de fines del siglo XIX decía que muerte y enfermedad en el ganado, ¿no? Ahora, yo me atreví a disentir un poco con esto, porque Tauro tiene que ver con, bueno, tiene que ver con el ganado, obviamente, pero tiene que ver con el campo en general, ¿no? Y esto fue escrito en Inglaterra, que es un país que no es un país cerealero, es un país que obviamente tiene cultivos, pero el fuerte del campo inglés siempre fueron las ovejas y el ganado, no la ganadería, bueno, que también tienen vacas, ¿no? Pero sobre todo la cría de ovejas, ¿no? Es decir, si uno ve esas películas inglesas que son en el campo, siempre hay alguno con ovejas, ¿no? Y entonces, como el comercio tiene que ver con las ovejas, porque el comercio, si digo el comercio porque el decanato está regido por Mercurio, que es el planeta del comercio, yo interpreté que más que algo literal con el ganado, iba a pasar algo con la comercialización del campo, ¿no? Esta es la carta del eclipse de luna para Buenos Aires, Argentina, por lo tanto al ser la capital del país, rige para todo el país. Y fíjense que Venus, que es el planeta que rige Tauro, está en la casa 6. La casa 6 tiene, bueno, tiene un significado muy obvio, que es la enfermedad, ¿no? Era lo que los antiguos decían, la casa de la enfermedad. Pero también tiene otros significados, y uno de esos significados son los empleados, los sirvientes, y por tanto en la astrología mundana tiene que ver con los servidores públicos y los burócratas y los funcionarios, ¿no? Es decir, la gente los empleados públicos, la gente que trabaja para el gobierno. Entonces yo había hecho una interpretación diferente. Mencioné que podía, es decir, el significado tradicional podía ser una enfermedad en el ganado, pero dije lo más probable es que haya problemas con el campo, con la comercialización del campo, con la venta de la soja, y que haya trabas burocráticas, casa 6, ¿no? a la actividad comercial del campo, es decir, primer decanato de Tauro regido por Mercurio, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer los astrólogos, hacer una interpretación de cuáles son los símbolos y tratar de llevar los símbolos bueno, a cuestiones concretas que estén en la realidad, ¿no? Sin embargo, bueno, más allá de la cuestión de la comercialización o no de la soja, que eso no sé cómo si se está comercializando o no, lo que apareció fue, como decían los antiguos, una enfermedad en el ganado. Apareció un brote de encefalomielitis equina que, por lo que veo, se detectó después del 28 de octubre, o por lo menos las noticias de eso, es decir, se empezó a correr una preocupación por el brote a partir del 28 de octubre. Y bueno, empezó a salir en las noticias y a ser, digamos, un eje de preocupación para el campo. Acá voy a poner algunos recortes de las noticias con respecto al brote de encefalomielitis equina. Así que fíjense qué increíble que cómo, bueno, este es uno de esos casos donde la astrología funciona en forma prácticamente literal, ¿no? Es decir, va a haber es decir, eclipse de luna en el primer decanato de Tauro, bueno, va a haber un brote de enfermedad en el ganado y se desata un brote de una plaga en el ganado. La encefalomielitis equina es particularmente peligrosa porque puede transmitirse a los humanos, entonces hay una gran preocupación en los sectores del campo. Me dicen algunas personas que me siguen en las redes sociales que eh,
por ejemplo, en Cañuelas iba a haber una fiesta y que se suspendió por los casos de encefalomielitis equina, ¿no? Supongo que era una fiesta de doma o una fiesta de algo por el estilo, ¿no? Que tiene que ver con el campo, que iba a haber caballos presentes, un festival de algo. Y bueno, está todo un poco el campo y el interior en alerta por este brote. Bueno, ¿cuánto va a durar esta calamidad o esta plaga? Bueno, los antiguos decían que va a durar tantos meses como duró o como horas duró el eclipse. Según el internet, el eclipse de luna duró 78 minutos, así que sería una cuestión de un mes y pico, así que debería ser algo que debería controlarse o empezar a bajar un poco la virulencia de la plaga bueno, un mes y algo después de, de que se la detectó, ¿no? Pero bueno, también hay que ver que él estaba en tierra, el Tauro es un signo de tierra y es un signo fijo, entonces se dice que los signos fijos a veces duran, justamente los efectos de los signos fijos son más duraderos, ¿no? Así que habrá que ver cuál de las reglas se cumple. Volviendo un minuto a la carta, quería hacer notar algo, porque los antiguos babilonios, ¿no? Consideraban que cuando se producía un eclipse era relevante observar cuáles eran los planetas que quedaban visibles en el cielo, ¿no? Ustedes saben que los planetas que están por sobre el eje es decir, de las casas 7 a la casa 12 son planetas que están por encima del horizonte y se pueden ver, y los planetas que están de la casa 1 a la casa 6 son planetas que están nocturnos, que están por debajo de la Tierra y no se pueden ver, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el planeta más elevado que tenemos es Plutón, que está en los 27 grados de Capricornio, pero Plutón no es visible a simple vista, así que no sería... en este caso no habría que tomar en cuenta. Y el planeta que parece estar más elevado es Saturno, que está en los 0 grados de Piscis, ¿no? En la casa 11. Y esto es interesante porque esto nos marca que este eclipse de luna tuvo una energía saturnina, ¿no? No sé si esto es del todo aplicable porque hay que ver que la luna está por debajo del horizonte, entonces por lo tanto desde la Argentina no se observó el eclipse de luna, ¿no? Pero puede ser que esto marque bueno, nos diga algo más acerca del eclipse, que probablemente esto va a traer consecuencias saturninas, y ya lo tenemos, creo, en el comentario que me hicieron de que se suspendió esa fiesta en Cañuelas. Es decir, Saturno es eso, es poner límites, poner restricciones, seguramente, es decir, la gente que tenga caballos lo va a tener que dejar en una especie de cuarentena, no va a tener que interactuar con ellos, no va a haber demostraciones o eventos públicos donde se lleven caballos, ¿no? Es decir, y todo esto va a tener que ver con Saturno. Es un poco lo que pasó con la cuarentena, ¿no? Del COVID, que tuvo que ver con una energía de Saturno muy fuerte porque habían ocurrido grandes tránsitos y conjunciones en el signo de Capricornio regido por Saturno. Y acá quiero agregar una última reflexión que me parece que viene al caso. Nosotros, es decir, la civilización occidental, que nos creemos tan racionales y tan vivos y nos burlamos tanto de lo crédulos y de lo supersticiosos que eran los antiguos, y de que no tenían, ¿no? Y nos creemos que todo lo que decían eran estupideces y supercherías, ¿no? Es decir, en toda la historia de la humanidad siempre hubo un miedo a los eclipses siempre fueron considerados algo malo, ¿no? Y por supuesto los hombres, o el ser humano, digamos, racional, de que surgió del iluminismo, siempre consideró que esos eran estupideces propias de gente ignorante. Pero fíjense que después pasan estas cosas, ¿no? Si ocurre un eclipse y después las consecuencias del eclipse se dan tal cual, ¿no? Entonces, ¿quién es el idiota? El antiguo que creía que los eclipses traían consecuencias, o nosotros que somos
tan racionales y después nos tenemos que encontrar con este tipo de cosas, ¿no? Creo que si bien es cierto que había muchas supersticiones sin sentido en el pasado, esto es cierto, es decir, no tenemos que descartar todo el pasado o todos los misterios del pasado o toda la espiritualidad del pasado considerándola un mero, ¿no? Eh, eh, fruto de la ignorancia y la superstición, ¿no? Porque hay durante miles de años se fue comprobando que los eclipses traían consecuencias muy concretas y visibles, ¿no? Pero bueno, esta es una discusión a largo plazo para la humanidad. Bueno, voy a terminar acá. Un poco este video es cortito y la idea era decir, bueno, el eclipse del 28 de octubre anunciaba problemas con el campo y probablemente problemas con el ganado, y si iba a haber problemas con el ganado iba a ser una plaga, y de hecho, bueno, se detectó una plaga en el ganado. Esperemos que no tenga mayores consecuencias. Bueno amigos, muchas gracias por seguirme hasta acá y como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó el video y que se suscriban a mi canal y que, bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.